Después de haber entonado estas hermosas alabanzas para nuestro Dios, vamos a participar del estudio bíblico de esta tarde, el cual estará dirigido por nuestro hermano Rolando Rodríguez. Muy buenas tardes, amados hermanos. Dios bendiga a cada uno abundantemente. Amén. Qué bueno que estemos aquí nuevamente para compartir la palabra en la epístola del apóstol Pablo a los filipenses, que también está dirigida naturalmente a todos nosotros para que sigamos aprendiendo de las Escrituras cómo debemos vivir la vida cristiana. Y según la epístola a los filipenses, debemos vivirla con ¿qué cosa principalmente? Según la epístola a los filipenses, ¿con qué debemos vivir la vida principalmente? Con gozo. Gracias, dice hermano, no me dejan decir. Con gozo. Vamos, hermanos, a retomar nuestra lectura del capítulo 3, o nuestro análisis del capítulo 3. Estuvimos en los versículos 1 y 2 y quisiera hacer una aplicación de lo que el apóstol dice en el primer versículo, cuando habla de: a mí no me es molesto el escribiros las mismas cosas, y para vosotros es seguro. Una de las pruebas poderosas de la inspiración de las palabras de la Biblia es su atemporalidad. ¿Qué significa atemporalidad? Que estas palabras siempre son aplicables a pesar del tiempo y nunca llegan a estar obsoletas. Eso no lo puede lucir cualquier libro de la literatura humana, excepto el libro de Dios. Entonces, quisiera que en esta sección de la aplicación, donde vamos a colocar allí en nuestras notas, gracias por tomar notas, vamos a ver este tema del gozo de ser un cristiano. Pablo escribe en esta epístola acerca de su propio gozo o su propia alegría en primer lugar, y exhortó a los hermanos filipenses, nos exhorta también a cada uno de nosotros a regocijarnos. ¿Qué tan frecuentemente? Siempre. Regocijaos en el Señor siempre. Es el lema de nuestro estudio bíblico. Ahora, este no solamente es un tema prominente, o no es el único tema prominente en la epístola, porque también en esta carta Pablo habla acerca de una cualidad o de un ingrediente más de la vida cristiana que va relacionado con el gozo, y es el de la gratitud. El que es agradecido vive con gozo, y estrechamente relacionado también con la alegría y con la gratitud que ésta produce, viene esa liberación que hay en la vida del cristiano de la ansiedad. Recuerde que la Escritura nos dice que la paz de Dios, la paz que nos da Dios, ¿qué tipo de paz es? Una paz que, dice, sobrepasa todo entendimiento. Vamos a leer estos dos pasajes, por favor, en nuestra carta. Un hermano o hermana con Filipenses 4, 6 y 7, y otro hermano o hermana 4, 10 al 13, por favor. Por nada estéis afanosos, si no sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios, en toda oración y ruego, con acción de gracia, y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestro pensamiento en Cristo Jesús. Amén. 10 al 13, por favor. De gran manera me gocé en el Señor de que ya al fin habéis recibido vuestro cuidado de mí, de lo cual también estabais solícitos, pero os faltaba la oportunidad. No lo digo porque tenga escasez, pues he aprendido a contentarme en cualquiera que sea mi situación. Sé vivir humildemente y sé tener abundancia. En todo y por todo estoy enseñado, así para estar saciado como para tener hambre, así para tener abundancia como para padecer necesidad. Amén. Hasta el 13, ¿verdad? Sí. ¿Todo lo puedo? Que me fortalece. Gracias. Excelente. ¿Cuál es su experiencia, hermano Rafael? ¿Debemos estar nosotros afanosos en la vida pensando que todo se perdió, que ya no hay una respuesta, ya no hay una puerta, ya no hay una salida? ¿Cuál es su experiencia en este sentido? Bueno, siempre he tenido la confianza en Dios, y en momentos de dificultad, de escasez, el Señor
siempre ha mostrado su misericordia de nosotros, así que es muy admirable. ¿Cómo está esa probabilidad de oración y respuesta? Al 100. Al 100%. Amén. Bien. ¿Quién más ha tenido esa experiencia? Que ha llegado a esos momentos en los que cualquiera se desmoronaría. Me cuestan a veces esos verbos largos. Desmoronaría. ¿Es así? ¿Sí? ¿En español? Es que se me enreda que el otro con el otro. Se podría desmoronar cualquier ser humano, pero el cristiano ya ha pasado por esto muchas veces y dice, cuando otros han perdido la esperanza, han perdido la alegría, han perdido la confianza, yo me he puesto a orar, me he puesto a confiar, me he puesto a esperar, y la respuesta siempre ha llegado. ¿Amén? Esa es, creo, la experiencia, por eso estamos nosotros acá. Estas son cualidades hermosas que son admiradas por todos los seres humanos, pero sobre todo, hermanos, si deben reinar en alguien, dominar en la vida de alguien, esa es la vida del cristiano. Debería la gente describirnos prácticamente basándose en este tipo de cualidades y actitudes. Porque el apóstol Pablo, ¿dónde estaba en ese momento? Lo hemos dicho muchas veces, pero es que no me cansaré de repetiros las mismas cosas, y para vosotros es seguro. ¿Dónde estaba el apóstol Pablo mientras escribía esto? En la cárcel, no estaba en un parque, no estaba en un palacio, en medio de una situación de aflicción y de prueba, estaba pidiendo que los hermanos fueran agradecidos y estuvieran regocijados. No escuchaba usted a Pablo, no ve a Pablo, ni en esta carta ni en las otras, quejándose. No ve al apóstol Pablo angustiado, como que nunca va a llegar la respuesta. Y hermanos, quiero hacer una aclaración aquí, no es que sea pecaminoso que en un momento dado uno como ser humano se entristezca, que uno como ser humano se sienta abrumado por una situación muy fuerte, muy dura a nivel familiar, una noticia acerca de nuestra salud que era inesperada, que obviamente afecta todo a nuestro alrededor, a nuestros seres queridos, nuestros planes, nuestros sueños. Hermanos, humanamente, ¿cómo no nos vamos a sentir mal, a desanimar, a entristecer? Incluso la palabra dice que los grandes hombres de Dios, incluso el Hijo de Dios, pasó por experiencias similares. Hay muchas cosas por las cuales incluso la Biblia nos dice, se me está quedando mucho el incluso, hay muchas cosas por las que también la Biblia nos dice que debemos derramar lágrimas. Nos dice que debemos llorar con los que lloran, y Jesús también mostró eso cuando se enfrentó a la tumba, o se puso frente a la tumba de su amigo Lázaro. Entonces, viendo a sus hermanas llorar, viendo a todos los que estaban allí acompañando conmovidos, él también se conmovió. Entonces, hay una parte de nuestra vida que sí, que lleva dolor, que lleva lágrimas, podemos asustarnos, podemos preocuparnos, eso es natural. Sin embargo, no debemos permitir que el dolor, que la tristeza se conviertan, escuche esto, en nuestro estado mental constante. Eso es lo que no debemos permitir. Dice en una ocasión el apóstol, refiriéndose en otro contexto a otras cosas, pero voy a tomar prestadas las palabras, dice, todas las cosas me son lícitas, pero yo no me dejaré dominar por ninguna. Entonces, voy a tomar prestada, dije, la fraseología, sacarla de su contexto. Estos son los momentos en que el predicador debería estar allá afuera, para que no escuche que me estoy saliendo del contexto. Pero tomando prestadas esas palabras, sería como si dijera, sí, me es lícito estar triste, me es lícito sentir dolor, me es lícito en un momento dado tener temor, pero yo no me dejaré dominar por ninguna de esas emociones. Tomándolo prestado, ¿verdad? Solo la fraseología decía. Regocijaos en el Señor siempre, hermanos, no significa, como por allí le van a decir los psicólogos, que son amantes, son idólatras de la filosofía humana, que es forzar una sonrisa y andar por allí por la calle como un zombie, totalmente sonreído ante todo aquel que nos mire sin importar la circunstancia. Incluso
pasa algo terrible, pero nosotros estamos sonriendo, no se refiere a eso. Pero sí debemos cuidarnos de lo contrario, de entonces, hermanos, cargar nuestro rostro y nuestro gesto siempre con un modo amargado, incluso cínico, que ya parezca nuestro modo permanente. Que el día que soltemos una sonrisa, la gente diga, wow, sí sonríe, mira. Pensábamos que tenía algún problema por el cual no sonreían. No, ninguno de los dos extremos. Tenemos los medios para mantener un alto nivel de alegría siempre. Mire que hoy estamos todos juntos como familia. Hoy estamos estudiando juntos la palabra. Es un motivo de gozo. Hoy estoy viendo que mi hermano, mi hermana está bien, lo suficientemente bien como para estar aquí. Entonces eso a mí me da gozo y alegría. Veo que Dios lo sigue cuidando, le sigue proveyendo. Sigo estudiando la palabra y las promesas de Dios me siguen fortaleciendo. Entonces, ¿cómo no voy a tener yo constantemente? Y más si obedezco la instrucción del apóstol, orad sin cesar. ¿Cómo no voy a tener una fuente constante, no de oxígeno, sino del oxígeno espiritual, del gozo, de la alegría y de la paz, de gratitud para Dios y de gratitud hacia su Hijo por todas las bendiciones que tenemos en su reino eterno? Hermanos, a pesar de todos los problemas, a pesar de todas las situaciones, a pesar de todas las falsas doctrinas, como analizábamos el texto la semana anterior, nosotros en este mundo somos un pueblo que debe mostrar alegría serena y tranquila. Ahora, también dentro de este pasaje quiero resaltar lo de el lugar de la repetición en nuestra enseñanza, y es una exhortación que principalmente va dirigida a los predicadores, va dirigida a los maestros, a las maestras, a todos los que utilizamos el púlpito para instruir a la familia de Dios. Todos los maestros eficaces han comprendido que la repetición es un principio fundamental si queremos que las personas aprendan. Esto fue seguramente entendido por el Espíritu Santo, como lo demuestran las numerosas lecciones, principios e incidentes que se registran más de una vez en las Escrituras. Es obvio que se necesita la repetición, que es esencial para aprender y no olvidar la verdad revelada de nuestro Dios. Nosotros los predicadores a veces olvidamos la importancia de la repetición. Si no tenemos cuidado, podemos olvidar revisar con frecuencia lo que predicamos sobre ciertos temas fundamentales que son necesarios para el fortalecimiento, para el crecimiento de la iglesia, para que se mantenga pura y distintiva, que ya ha sido un reto y un desafío en tiempos antiguos, pero hoy mantener a la iglesia pura y distintiva de cualquier cuerpo denominacional, de cualquier otro grupo religioso, hoy mantenerla distintiva, diferente, única, no es tan fácil, porque al igual que en Israel, muchos quieren tener reyes como las otras naciones. Es fácil pensar de parte de los predicadores, decía, que dado que ya hemos predicado sobre un tema en particular o hemos expuesto una falsa doctrina en un sermón o en una serie de sermones o clases, pensar que ya no es necesario volver a tratarlo. Algunos de los miembros incluso nos llegan a decir, pero hermano, ya nosotros estamos claros en ese tema. Pero solo cuando se expone el tema, cuando se explica, se puede ver que no todos, porque no todos vamos ni al mismo ritmo, porque a veces hay recién convertidos, porque a veces se han reconciliado hermanos que tienen que retomar esta dieta espiritual de las clases de semana, de las clases dominicales, y en ese sentido no estamos corriendo ni a la misma velocidad, ni vamos en la carrera a la misma distancia. Sin embargo, hermanos, quiero recordar a los predicadores y maestros y maestras presentes y aquellos que nos están viendo, nos verán posteriormente, que hay 3 razones o 3 muy buenas razones por las que no debemos dejar o no debemos caer en eso de creer que ya no es necesario volver a tratar algún tema de los que son fundamentales. El primer motivo que le quiero dar es
que en la misma Escritura, buenos hombres inspirados seguían repitiendo el mensaje de Dios. Y si ellos, inspirados por el Espíritu Santo, y si ellos que no enfrentaban desafíos que nosotros enfrentamos hoy, como nosotros no enfrentamos algunos que enfrentaron ellos, pero ahora hablamos de nosotros, ellos que no enfrentaban el desafío del Internet, de tener tanta información, tanto bombardeo bueno y malo al alcance de nuestras manos, en las manos de nuestros hijos, ellos que no vivieron eso, entendieron que era necesario repetir y repetir y repetir. Entonces me debe decir a mí como predicador que hay una buena razón para ello. Número 2, siempre habrá personas que en aquella ocasión que se predicó, que se enseñó, no entendieron, o por lo menos no entendieron todo, o estuvieron presentes, pero en ese momento de la vida el tema no les tocó como en otra circunstancia y etapa de sus vidas. No es lo mismo. Si usted ya tiene una edad como la de este servidor, sabrá que algunos sermones que usted escuchó cuando tenía 15 años o 25 años, no los escucha, no los analiza y no los toma como los tomaba, no los analizaba como los toma y los analiza hoy. Cuando usted era soltero, escuchaba ciertos temas, y hoy que está casado o está casada, esos temas tienen una relevancia totalmente diferente. Entonces ve que siempre hay que estar volviendo sobre estos temas, porque no todos los han aprovechado de la misma manera. También, hermanos, porque es necesario, como dijo el apóstol Pablo, formar a hombres que a su vez sean idóneos para enseñar también a otros. Entonces, debido a que debemos estar en esa capacitación, desarrollando nuevos maestros, nuevas maestras, nuevos predicadores, nuevos servidores en los diferentes ministerios, ¿cómo no va a ser necesario que estemos reforzando al pueblo de Dios con las vitaminas espirituales necesarias? Estoy convencido, y yo sé que usted estará de acuerdo conmigo en que muchos de los graves problemas doctrinales que actualmente aquejan a la Iglesia del Señor podrían rastrearse hasta la falta de seguir la regla fundamental de la repetición en la enseñanza. Cuando ocurrió la gran división de la Iglesia en los Estados Unidos, por allá por 1906, el tema, por decirlo así, el tema popular era el uso de la música instrumental. Pero el uso de la música instrumental era un síntoma, y puede hoy ser un síntoma. En realidad, de dónde venía eso era de una gran deficiencia en entender la autoridad de las Escrituras, cómo Dios autoriza a la iglesia. Por lo tanto, cuando le he repetido muchas veces, obviamente también el hermano, cada vez que nosotros vamos a hacer algo, tenemos que preguntarnos qué autoridad bíblica tenemos para hacer eso como iglesia. ¿Qué autoridad tenemos? ¿De dónde hemos sacado que nosotros como iglesia podemos hacer eso? O que esta actividad o esta cosa es nuestro deber. O que este modelo de organización es el bíblico. O sea, ¿tengo autoridad para eso? Como ellos dejaron de preguntarse eso, entonces obvio que llegó el momento en que dijeron, no hay ningún problema en adorar a Dios de otra manera. No hay problema. Cada quien tiene una relación con Dios donde manifiesta su adoración a su manera, y debemos respetar esa libertad. Y hoy día ya usted sabe lo que está pasando. Se están incluyendo coros en la adoración para que se vea el canto como una ejecución profesional que tenemos que aplaudir, porque es que están los cantantes y luego estamos el público. Pero el cántico del que habla la Biblia es un cántico congregacional, donde los unos y los otros nos estamos animando y exhortando y enseñando. Pero ya eso no importa, porque lo que importa hoy es qué tan profesionales sonamos, incluso si utilizamos programas de computadora para hacernos lucir mejor de lo que en realidad somos. Porque lo que buscamos es la vanidad
de una fama, lo que buscamos es entretener y no estamos buscando cumplir la voluntad de Dios. Entonces ve usted cómo se ha reemplazado a un director y a un canto congregacional, un director de alabanza y un canto congregacional por un coro. Cómo se ha reemplazado en algunas congregaciones la clase bíblica por una película de esas cristianas, entre comillas. Cómo se ha incluso reemplazado la enseñanza de los niños con ejecuciones teatrales que buscan otra vez en dar una enseñanza, pero a través de unos medios que ni siquiera las personas del Nuevo Testamento, que vivían con las mentes creadoras y las mentes más brillantes que ha habido en el teatro, ellos no vieron ese método como el mejor método para inculcar en la mente de los niños la palabra de Dios. Lo que sí dijo Moisés es, y estas, Deuteronomio 6, y estas palabras las repetirás a tus hijos. Cuando te levantes, cuando te acuestes, cuando estés en casa, cuando estés de camino, y las pondrás sobre tu frente, y las pondrás en los dinteles de tu casa. Eso sí va a hacer que tu hijo domine la verdad bíblica, domine lo que es el conocimiento de Dios. Y ese conocimiento, si lo recibe desde una muy temprana edad, va a tener un impacto rotundo, definitivo en su vida. Y usted y yo habremos cumplido nuestro labor o nuestra tarea. Amados, repito, el gran problema por el que se dividió la iglesia, una de las divisiones, si no la más grande que hubo, fue por no respetar la autoridad de las Escrituras. ¿Y esto por qué? Bueno, definitivamente, hermanos, que todo esto tiene que ver con que el púlpito ha sido débil, el púlpito ha sido deficiente, el púlpito ha estado ocupado por personas que no han sido responsables, que no han sido dedicados, que no han sido hombres de la palabra. Y entonces, claro, hermanos, como va el púlpito, va el resto de la congregación. Tan sencillo como eso. Como va el púlpito, va el resto de la congregación. Amados, lo mismo es generalmente cierto acerca del surgimiento de otras cosas, otras amenazas para la iglesia y para la verdad. El neopentecostalismo, el premilenialismo, el calvinismo, la evolución teísta, los errores respecto a la doctrina del matrimonio, lo que tiene que ver sobre todo con el divorcio y el nuevo matrimonio, los errores respecto a con quién debemos tener comunión. De hecho, ¿qué es la comunión? Y otros problemas que actualmente aquejan al cuerpo de Cristo surgen principalmente de una enseñanza que se ha olvidado, que se ha descuidado, que no se ha enfatizado lo suficiente. Entonces, hay algunas congregaciones que como resultado de esto nunca han escuchado un sermón sólido, sano, bíblico sobre algunos temas de la verdad y sobre alguna exposición del error que se tiene que estar haciendo constantemente en la iglesia del Señor. Tal vez no han escuchado ese sermón en todo un año, o en un lustro, o en una década, o más. Y cómo no va a haber entonces deficiencias y graves problemas en las congregaciones. Algunos ancianos o líderes y predicadores no evitaron intencionalmente estos temas fundamentales, sino que se descuidaron en realidad, se despistaron y no empezaron a prestarle demasiada atención a qué requisitos debe cumplir la persona que esté adelante predicando. Y no han prestado suficiente oído a qué es lo que aquel que ya contratamos, sin ser tan rigurosos, ahora qué nos está enseñando o qué le está enseñando a la congregación. Pero por otro lado, hay otros ancianos, hay otros líderes, y para vergüenza de ellos lo digo, que sí, que directamente han evitado contratar ciertos predicadores porque lo que pasa es que este predicador es demasiado franco. Entonces no nos parece que ese es el perfil que necesitamos. Necesitamos a alguien que tenga mucho carisma,
y de esa manera atraiga a muchas personas, porque lo que queremos es un rápido crecimiento en la iglesia. Y necesitamos a alguien que vamos a estar escuchando sus sermones, pero oye, que sean sermones para animar, que nos hable de la paz, que nos hable de la alegría, que nos hable del amor, que nos hable del perdón, que nos hable de la gracia de Dios. Ese es el predicador que necesitamos, para que consuele la vida de los hermanos, para que se animen las visitas también, porque ya la gente está cansada de que le estén cantando la verdad en la cara. Eso es muy feo. Entonces, no, esas correcciones y eso es del pasado, eso es obsoleto. Entonces, estos ancianos o predicadores son culpables y, como dice la palabra, van a tener que dar cuentas de cómo han permitido que se alimente al rebaño de manera deficiente, o incluso cómo han permitido que se alimente a la iglesia con veneno. Valga la paradoja, ¿verdad? Alimentar con veneno, en lugar de alimentar, cómo han envenenado a las congregaciones. Y es que, hermanos, no es que está mal predicar del amor, de la paz, de la bondad. No está mal, de la misericordia, de la gracia. Lo que está mal es, en primer lugar, la redefinición que estos predicadores hacen de estos términos. Es decir, ven el término gracia y piensan que a Dios no le interesa cómo andamos en nuestras vidas, porque su perdón siempre va a estar disponible, aunque ni siquiera lo pidamos ni lo pretendamos. Vienen y toman la palabra amor y la quieren definir como una situación sentimental, totalmente abierta, donde no importa cómo las personas se conduzcan, cómo se comporten, pues siempre hay que recibirlos y hay que darles el púlpito y hay que tener comunión con ellos, porque eso es el amor. Bueno, el amor, míreme, el amor va a mandar por toda la eternidad a gran parte de la humanidad a la condenación, al infierno. El amor. ¿Sí? ¿Estaba consciente de eso? Porque de tal manera amó Dios al mundo que envió a su Hijo para que todo aquel que en Él cree no se pierda. Pero si las personas no creen, ese mismo Dios que de tal manera ama al mundo, va a enviar a todos esos que no obedecieron, incluyendo cristianos que obedecieron, personas que se hicieron cristianos, que obedecieron el Evangelio, pero que se han vuelto atrás, los va a mandar a la condenación eterna. El amor estará viendo por toda la eternidad a almas, millones de almas, sufrir sin fin. Un tormento sin fin. Se me cayó la frase ahí. Era un tormento sin fin. El amor. Ahora usted me va a decir que no es amor decir la verdad y hacer la corrección aquí, ahora, en vida, para que las personas enmienden y se salven y no vayan a ese lugar. Cristo fue capaz de dar su vida para que la gente no fuera a ese lugar. Y la iglesia tiene la labor de repetir una y otra vez esa, como dice el himno, gran verdad. Una y otra vez, para que la gente la escuche, la crea, se arrepienta y obedezca el mandamiento de confesar al Señor y bautizarse. Muchos han pasado tanto tiempo sin escuchar un sermón bíblico que demande de ellos una respuesta, una reacción, un cambio, que cuando escuchan uno así, piensan, oye, ese hermano yo creo que viene con otra doctrina. ¿Qué es eso? ¿Qué tipo de sermón es ese? Este hermano hay que tenerlo vigilado, o mejor no darle más el púlpito. ¿Cómo es eso que me está pidiendo un cambio? ¿Cómo es eso que está diciendo que también ya nos van a visitar para ver si los sermones están llegando a buen puerto? ¿Cómo es eso? Eso nunca nos había pasado. Nosotros siempre estábamos cómodos aquí. Aquí se predicaba de la santidad, aquí se predicaba de la modestia, pero nunca iban a mi casa a decirme, después de tantos sermones, ¿por qué usted sigue violando los principios de la modestia en su manera de lucir? Aquí siempre se predicó de la ofrenda, pero nunca nadie había venido a sentarse a mi casa a decir, ¿por qué yo nunca veo, a pesar de que todos somos conscientes de que usted tiene ingresos,
de que participa de la ofrenda del Señor. Ya se ha predicado mucho de eso. Ahora queremos saber específicamente, hermano, por qué usted incurre en el pecado de no adorar a Dios a través de su ofrenda, y a través del matrimonio, y a través de la crianza de los hijos, y a través de tantos temas que se predican. Va a llegar el momento en que se va a esperar, no se va a esperar, se va a preguntar y se va a conversar sobre todo eso que se ha dicho, cómo lo está aplicando usted particularmente a su vida. Cuando eso llegue, ¿qué va a pasar? Lamentablemente quizá algunos se vayan y no vuelvan más. Porque si esto aquí se trata de cambiar y de aplicar y de obedecer a Dios, entonces ya no. Yo pensé que era escuchar, porque es fascinante oír esa historia de cómo se tragó el pez a Jonás, y aquella historia de cómo cayeron esos muros de Jericó, y aquella historia de cómo se abrió el mar rojo, y aquel amor de Cristo derramando su sangre en la cruz por mí. Hasta allí todo estaba bien. Pero ¿cambiar? No, eso no. Entonces, amados, quiero decir qué podemos hacer para evitar esto tanto como sea posible. Porque yo creo que, como he dicho ya en otras ocasiones, queremos que la iglesia de Santiago dentro de 100 años todavía esté aquí. Digo, si el mundo no se ha acabado, que todavía esté aquí. Nosotros ya no estaremos, ninguno. No, ninguno. Dentro de 100 años, pero que la iglesia esté. Dentro de 200 años, que la iglesia esté. Por eso me quedé haciendo unos cálculos. Va a depender de la alimentación, el ejercicio, el cuidado, la vida espiritual. Hay que trabajar en ello para que sus días sean largos sobre la tierra. Y lo primero es obedecer a vuestros padres para que se alarguen vuestros días sobre la tierra, Ethan, obedeciendo a nuestros padres. Número 1, amados, los ancianos o líderes. Han notado que últimamente digo mucho ancianos, es que ya hay ancianos en nuestro país, ¿verdad? Bendito sea Dios, y que permita que nos organicemos más y más congregaciones. Así que ya tengo que decir, ya no es algo allá, donde sea que quede aquel país, allá a los no sé cuántos miles de kilómetros. No, aquí ya hay ancianos. Entonces los ancianos o líderes deben insistir en que los predicadores de sus congregaciones prediquen sobre los grandes temas y problemas doctrinales. Y si un predicador no lo hace, no quiere hacerlo, pues hermano, tan sencillo, despedirlo y buscar a alguien que les ayude a alimentar el rebaño con una dieta equilibrada. En segundo lugar, los predicadores, por su parte, debemos revisar constantemente los temas sobre los que hemos predicado, hemos enseñado o hemos escrito. Algunos podrían sorprenderse de cuánto tiempo ha pasado desde la última vez que predicaron de la justicia de Dios, de la última vez que predicaron del poder del Evangelio para salvación, de la última vez que predicaron sobre la adoración aceptable, sobre el premilenialismo, sobre el Espíritu Santo, sobre la identidad de la iglesia, sobre el bautismo, sobre el matrimonio, divorcio y segundo matrimonio, sobre la autoridad del silencio de las Escrituras, sobre la inspiración de la palabra de Dios y sobre otros temas esenciales. Entonces, predicadores, revisemos. Además, si un predicador ha estado en un lugar un promedio de 3 años, con más razón debe estar revisando cuándo fue la última vez que predicó, cuáles fueron los primeros temas que predicó en esa congregación, porque ya va haciendo tiempo. Si está haciendo su trabajo en el evangelismo y en lo demás, ya va haciendo tiempo de volver a predicar sobre ellos. Además, hermanos, debe utilizarse alguna publicación dentro de la congregación local, y ya tenemos por allí esta palabra generalmente la utilizamos de manera negativa, el germen, pero es culpa de la gente del ámbito de la salud. Pero en realidad también el germen habla de esa primera idea, ese primer concepto, pero que es muy, muy, muy inicial
y que esperamos que en el futuro se convierta en un fruto, en una realidad. Entonces ya está por allí el germen de la iglesia en Santiago, debe tener una publicación local y en esa publicación local estar también edificándose. Es algo parecido a lo de la palabra en 5 minutos, pero escrito y con una base regular, ¿verdad? Cada cierto tiempo los hermanos saben que ahí están los anuncios, los hermanos saben que allí hay temas devocionales, los hermanos saben que allí hay temas para capacitación, y todo eso es algo que ayuda a la iglesia mucho en su crecimiento, porque otra vez repite, refuerza, reenfatiza los temas que se han estado tratando desde el púlpito los miércoles, los viernes, los domingos y en las actividades. En cuarto lugar, los ancianos o líderes y los predicadores deberían animar a los hermanos a comprar buenos libros y leerlos, aunque lamentablemente en la actualidad esta es una recomendación difícil de seguir. ¿Por qué es difícil? Porque no hay suficiente cantidad de libros en español escritos por hermanos fieles. Sin embargo, ahí sí no hay germen, ahí sí ya va creciendo una pequeña planta que tenemos toda la confianza en Dios de que va a permitir que se convierta en un gran bosque de literatura cristiana sana. No sé si el problema está en que a veces me como alguna sílaba o es que no escucho mi propia sílaba, pero creo como que corto las palabras, por eso repito. Y para vosotros es seguro que repita. Un bosque de literatura cristiana sana va a venir y este servidor está comprometido hasta el último día de su vida y hasta su, bueno, voy a redundar, hasta su último aliento. No, hasta mi último aliento y hasta el último esfuerzo que pueda hacer al respecto. Y cuando ya no pueda trabajar en ello, seguiré orando para que los que sí pueden sigan adelante, para que cada día haya más y más literatura. Ahora, hermanos, acaban de publicar un libro sobre disciplina congregacional que lo escribe nuestro hermano Kyle Budd, y es un libro maravilloso, práctico, sencillo, y ahora mismo está ya disponible para que usted lo pueda pedir de forma impresa, con su portada, todo, o sea, formalmente un libro, y lo pueda tener. Libro escrito por un hermano muy capaz, un hermano muy sano doctrinalmente, y sobre un tema siempre relevante para el cristiano. Entonces, por ejemplo, son $10 que cuesta ese libro. A veces esos $10 los gastamos y multiplicado por 10 o por 100 en otras cosas. También vale la pena crecer en el conocimiento de Dios, y eso involucra edificarnos con buena lectura. No ir a cualquier librería cristiana y comprar cualquier libro porque el título se ve llamativo, porque se ve bonito, porque es que vi un montón de libros de ese individuo, así que tiene que ser muy buen autor. No necesariamente. Eso hay que hacerlo con orientación. No cualquier libro le va a llevar por el camino correcto, pero sí, los ancianos, líderes, predicadores, debemos estar promoviendo todas estas iniciativas de libros buenos, de hermanos sobre todo, para que los hermanos puedan adquirirlos. Número 5 y final, los predicadores del Evangelio deberían llenar deliberadamente, es decir, a propósito, sus sermones en las reuniones de campañas evangelísticas de doctrina. Hermanos, dejar bastante ese discurso que más bien suena como a publicidad, que más bien suena como una reunión de avivamiento neopentecostal, y empezar a predicar palabra de Dios, a dejar de estar utilizando al director de cantos como para crear una atmósfera psicológica que lleve a la persona a sentirse como allá en las nubes, de manera que termine bautizándose, porque cuando se le vaya el efecto de ese ardid psicológico, se va a ir. El que entra a las aguas del bautismo manipulado o impulsado por cualquier otro motivo que no sea la convicción de lo que dice la verdad bíblica,
se va a ir más rápido que temprano. No sé si el dicho es así, pero ahorita es así. Se va a ir. Y luego, ¿pero por qué? Porque la base de cómo se le atrajo a él no fue a través del Evangelio. Entonces, amados, que los predicadores llenen sus sermones en las campañas evangelísticas con temas fundamentales que edifiquen tanto a los miembros como también a las visitas. Que verdaderamente las personas digan, allí se predicó palabra de Dios. Si hacemos eso, entonces y solo entonces, como dice la Escritura, vamos a estar fuertes, arraigados, y vamos a ser un pueblo de gozo y de gratitud. La próxima semana revisaremos entonces el balance espiritual, tomando en cuenta lo que el apóstol va a decir en los versículos que siguen. Que el Señor les bendiga. Amén. Señor nos bendiga grandemente. Amén. Vamos a despedirnos en oración. Vamos a pedirle a nuestro hermano Pablo Horna que nos despida en oración. Oremos, hermanos. Padre nuestro que está en el cielo y en todo lugar, santificado y glorificado siempre sea su nombre. Gracias le damos, eterno Dios, en esta hora por la vida y la salud que nos permiten, pero en especial, eterno Dios, por el privilegio que nos da de ser sus hijos y reunirnos en esta tarde como familia para escuchar su maravillosa palabra. Gracias le damos, eterno Padre, por los principios que hemos recibido. Rogamos, glorioso Dios, que usted nos continúe bendiciendo como iglesia, con oportunidades para llevar a cabo esos principios en nuestras vidas, para su gloria y honra. Que seamos no solamente oidores, sino también hacedores de su palabra. Bendíganos, Padre eterno, en este trayecto que vamos a nuestros hogares. Siga guardando y bendiciendo nuestras familias. Y sobre todas las cosas, Padre eterno, rogamos que usted nos continúe fortaleciendo para estar firmes en la fe. Gracias por todas sus bondades y bendiciones. En el nombre de Jesús, en quien oramos. Amén. Amén. Bendito sea nuestro Dios, ¿verdad? Que nos da el privilegio siempre de estar reunidos para escuchar su palabra. Vamos a pedirle a nuestro hermano